Muchas gracias, doctor Briones. Buenos días, de antemano, desde luego, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Carrillo Esper, al doctor Godínez Vidal, pero gracias sobre todo a ustedes por permitirnos compartir un poco de lo que hacemos en la vida diaria, de lo que quisiéramos que se hiciera mucho más en la vida diaria, y que al final de cuentas nos enriquece a todos. Justamente, y qué bueno, me agrada mucho porque parece que nos enlazamos esta última imagen de la doctora Morales Gámez, en donde hace un exhorto, dice: hay que educar más a la población, hay que mostrar más, hay que hacer más actividad académica en temas de sepsis. Y justamente, me estoy colgando de esa última diapositiva porque me conviene, porque justamente lo que yo quisiera hoy resaltar, más que los detalles sobre biomarcadores, sobre escalas clínicas de evaluación, que ya lo veremos, es un par de aspectos. Un primer aspecto que es una reflexión para todos nosotros, todos aquí incluidos, y un segundo aspecto que es un exhorto. Lo veremos en su momento. Con lo que me agradaría mucho empezar es para fundamentar por qué lo voy a presentar así. Porque resulta curioso, por qué la sepsis tiene su día. ¿A poco tan acá que tiene que tener su día? Las cosas especiales tienen su día, de acuerdo a los países, de acuerdo a las actividades de cada quien, de acuerdo a las profesiones. Los aspectos muy especiales tienen su día, pero no se les concede el día nada más por una cuestión de chacharita o para hacer fiesta o para… No, si lo analizamos con profundidad, todo esto tiene un fundamento hermenéutico, un fundamento propedéutico importantísimo. ¿Por qué se asignan días a las personas o a los eventos? Por su importancia social. Y la importancia social va de la mano, así apretadísimo, con esa actividad educativa que nos dice Morales Gámez. Seguramente que quienes estaban pensando en la importancia de lo letal y lo molesto y lo costoso que es la sepsis, dijeron: oye, hagamos un día de la sepsis, ¿no? Para que así podamos convocar, podamos educar y entonces todos vayamos avanzando. Porque al final de cuentas, si algo se quiere mejorar, hay que educar. Sin educación no hay mejora. Esa es una cuestión así, a lo mejor demasiado obvia. Sé que parece obvio, me disculpo si es muy obvio, pero si queremos mejorar, hay que educar. ¿Por qué le dieron un día a la sepsis o a la lucha contra la sepsis? Claro que estamos flojitos, lo abreviamos, el día de la sepsis, pues. Con fines educativos, en gran medida. Y entonces, los maestros nos asignaron un tema sobre marcadores en sepsis. Pues ahí está, gracias por la presentación. Yo soy Gracida, Noé Gracida, hijo del Hospital General de México, donde trabajamos en el servicio de cirugía de urgencias. Y prácticamente pues es nuestro ámbito de acción, y lo que vamos a mostrar son aspectos, como decía yo, de lo que hacemos en la vida diaria. Y por lo pronto, pues una situación que nos trae desde ya hace algunos años, por ahí desde 2007, por ahí así que empezamos a ver estos temas. Algo muy importante para nosotros ha sido la cuestión justamente de cómo poder saber en este problema gravísimo, terrible, costosísimo, que destruye a la persona, a la familia, a los servicios, al médico, a todo el mundo destruye. ¿Cómo hacemos para poder tener una idea de dónde debemos enfocar más esfuerzos, a quién le va a ir bien, a quién no le va a ir bien, cómo poder orientarnos? Para eso nos sirven los marcadores, justamente.
porque si lo vemos, esto suena demasiado básico, discúlpenme, pero ahora que venía yo, me di una vuelta en la semana para conocer así el ambiente, ¿no? Los que saben de pleito dicen, antes de que vayas a agarrarte con el del otro barrio, pues siquiera ve y fíjate a ver cómo está, ¿no? Cómo están las calles, cuántos perros hay, todo eso. Entonces vine a darme una vuelta y entonces vi ahí las imágenes, por un lado de Hipócrates con su lamparita, del otro lado con unos papiros ahí de Platón, mi maestro de Manquito, no sé quién sea, pero bueno, ha de ser otro célebre. Pero bueno, yo vine a conocer y me pega profundamente estas dos imágenes. Hipócrates, claro, representante de los médicos, Platón, el representante del pensar y el del actuar correctamente. Dije, ay, qué vaciado, porque nuestro enfoque debe ser así, debe ser pensar y actuar, mejorar mediante una actividad educativa nuestro aspecto médico. Y de entrada, sé que lo saben, lo vivimos todos, la vida es incertidumbre. Si algo tiene esta existencia es de que no tenemos una certeza de algo. Y cuando uno hace conciencia de esto, hay algunos pensadores, un tal Søren Kierkegaard, un danés de Dinamarca, otro Miguel de Unamuno, un español de España, se quebraban la cabeza con esto. Decían, pero ¿cómo es posible que no pueda yo tener certeza de algo? Bueno, no que no tengamos certeza, sino les pegaba mucho el no poder tener un punto fijo al cual asirse. Y tal parece que si ellos hubieran conocido la complejidad del proceso séptico, dirían, aquí se confirma lo que estoy diciendo. ¿Ven? ¿Cómo no podemos nosotros definir en una o en otra forma, dada la complejidad? Porque claro, por supuesto, claro que sí, cuando todo es alegría y cuando todo es calma y cuando no hay motivo de preocupación, todos estamos felices cantando, solamente vivimos, solo nos dejamos llevar y se acabó. Y claro, ¿quién va a andar ahí en la fiesta preguntándose, oye, la cuestión económica? No, en ese momento estamos disfrutando, en la euforia, en la alegría, solamente vivimos. Nos dejamos llevar como los niños chiquitos y está muy bien. Pero, en la angustia, en la preocupación, en la situación adversa, entonces cuando nos ponemos a reflexionar, claro, porque nos duele, el dolor nos obliga, nos encamina a pensar, a meditar. El dolor, en la angustia, quisiéramos algo seguro, queremos algo seguro, un punto fijo, cuando estamos en la angustia. Oiga, doctor, fíjese que el paciente que operamos el jueves pasado empezó a salir material intestinal. Híjole, la angustia. Y luego a buscar un punto fijo. ¿Qué cosa será? La reparación que le hice tiene otro hoyo, tiene una bacteria muy agresiva, hizo un esfuerzo y no lo sé. Queremos un punto fijo. Cuando tenemos angustia quisiéramos un punto fijo. Y los pacientes, los más valientes, nos dicen, oiga, ¿y cómo está? ¿Va a vivir o no va a vivir? Ay, hijos de la fregada. ¿Cuál punto fijo le doy? ¿Va a vivir o no? Híjole, a ver, para eso queremos marcadores. Para eso, tener algún punto fijo. No me cansaré de repetir esto. En un libro, es el libro viejo, claro, soy viejo y es un libro viejo. Un libro de fisiología humana de Gayton, Arthur Gayton. En los primeros capítulos venía una especie de apología en 3 o 4 renglones, donde él mencionaba a Claude Bernard. Dijo, Claude Bernard le dio seriedad a la fisiología, sistematizó la fisiología. No porque antes no se hiciera,
ya la misma fisiología, ya todo el conocimiento siempre viene de pasos de gigantes, como bien dijo Newton. Pero Claude Bernard se encargó de irlo ordenando, sistematizando. Ese fue un gran mérito, porque antes eran cosas así un poquito sueltas, un poco a la loca. Y Walter Cannon, fíjense en esto, Walter Cannon lo que hizo fue meterle matemática a la fisiología. Es decir, antes decían, oye, pues fíjate que le estimulo aquí a la pata y la rana levanta, ¿no? O el miembro de la rana levanta. Ah, pues órale pues, ¿no? Ahí está, le estimulo y levanta. Pero ya cuando le ponen matemática, fíjense, si hay algo fijo en este mundo, son los números, la matemática, porque los números no se mueven, ellos son fijos. Claro, lo que tratan con buen criterio es hacer esa nupcia entre un evento de la realidad con la matemática, ponerle número al evento fisiológico, lo cual es excelente, porque es diferente decir, le estimulo y jala la pata, a que digo, le estimulo una vez y jala 2 milímetros, le estimulo 2 seguidas y jala 10 milímetros. Ah, miren, tenemos número. Esa es una cosa importantísima que quisiéramos y requerimos, no solo en sepsis, en medicina, y seguramente que en todas las disciplinas profesionales. Un número, porque un número nos da más certeza. Así de poderoso es el número. Y entonces, por eso dice ahí, bueno, es un poco pedante esto, tampoco quiero decir que no fuera ciencia antes, ¿no? Pero parece que ahí hicieron a la fisiología ciencia. Parece que estos dos, ahí fue cuando dijeron, la fisiología es ciencia, porque tiene número. Porque precisamente la ciencia, hablando en este sentido, nos ofrece un punto fijo, nos ofrece datos objetivables, algo que podemos comprobar en un cierto momento, algo que va más allá de la suspicacia o de la posibilidad de creencia de cada quien. Nos da algo objetivable. La ciencia, probablemente esa es su mayor virtud. Tampoco soy un apologista de la ciencia, también confío mucho en las cuestiones de fe, pero bueno, de momento estamos hablando de la ciencia. Y nos lo presenta, dice, como un número. Una gran diferencia entre las actividades propiamente científicas y las que no son tan científicas es el número. Porque un chamán puede ser un buen chamán, puede curar mucha gente, pero si quisiera comportarse científicamente debería decirnos a cuántos les va bien y a cuántos no les va bien. Eso lo haría más científico, el número. El número es quien le da la fuerza a la ciencia, porque si uno, de repente, y eso nos hacían mucho el comentario, oye, Gracida, qué bueno, excelente, que están, ¿cómo van los lavaditos de los pacientes? Yo les decía, bueno, pues bien, ahí vamos, tablas, pero yo me quedaba íntimamente yo pensando, ¿cómo les irá? ¿Cuántos se recuperarán? ¿Cuántos se morirán? ¿Cuántos se complicarán? ¿Cuántos hay que meter varias veces a cirugía? ¿A cuántas cirugías? Es decir, en ese momento, así en la cabeza, una cuestión así totalmente empírica. ¿Cómo les va? Pues bien y a secas porque no tengo alguna otra situación de cómo fundamentar lo que estoy diciendo. Solamente es una cuestión casi de fe, donde tendría que confiar mi interlocutor en mi mala memoria o a lo mejor en mi propia suspicacia, para yo decirle, pues les va bien o les va más o menos, ¿no? Porque no teníamos número. Hicimos una recopilación dentro del equipo donde trabajamos
de todo lo que operamos en un año. Todo, absolutamente todo, lo recopilamos. Estuvimos ahí anotando datos. Y hoy sí sabemos que en nuestro servicio de cirugía de urgencias, en términos generales, se nos mueren el 16% de los pacientes. Caray. Bueno, si me hubieran preguntado antes y me hubieran dicho, oye, ¿cómo cuántos se les mueren, Gracida? Híjole, pues no creo que tantos, no creo que tantos. O alguien, a lo mejor algún detractor diría, no hombre, ¿cómo se les mueren, Oye, Gracida, otro más, ¿no? Eso siempre queda a la suspicacia y es poco serio. Hoy sí podemos decir, se nos mueren el 16%. Todavía no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pero al menos ya tenemos un número, al menos ya tenemos una base, 16%. Y claro, pues ya cada quien ahí hará su interpretación. 16%, oye, Gracida, ¿1 de cada 6 se les mueren? ¿1 de cada 6? No puede ser. 16%. 16% es una brutalidad. Si una inversión les da 16%, inviértanle, es una buena inversión. Pero si una aerolínea se le cae en el 16%, mejor no vuelen. Eso es muchísimo, 1 de cada 6. Pero al menos ya tenemos un número. Ya revisando en la literatura, encontramos que no estamos tan lejos. Y no es por sacudirnos la responsabilidad, no estamos lejos, porque eso es a nivel mundial. La cirugía de urgencias es de lo más mortal que existe, de lo más mortal. Solo le ganan los aneurismas abdominales rotos. Es lo único que le gana a la cirugía de urgencias, a la cirugía general. Tampoco es para darnos nuestros cocoguaguas de que, bueno, ya no estamos tan mal. No, ya tenemos ese número. Ahora, ¿cómo le hacemos para mejorarlo? Porque ya lo tenemos ahí, pero es una brutalidad. Si yo le digo a los pacientes, pásale, se nos mueren 1 de cada 6, híjole, así como entran, se salen, con justa razón. Y claro que podremos decir, pero es que ya ves que llegan bien retrasados, es que están viejos, es que son pobres, es que no vinieron a tiempo, es que estuvieron tragando quién sabe qué cosa, usaron pastos, usaron chicadores, el doctor Simi les dio su ceftriaxona con ibuprofeno, que es la de moda. Lo que quieran. Esa será la siguiente parte. ¿Cuál es la explicación de ese 16%? Y habrá que darle números. Así es el proceso científico, con base en números. Porque antes de saber de nuestro 16%, estábamos orgullosos. El general de los hospitales, hablando así, pero flotábamos, hasta que nos dicen, se te mueren 1 de cada 6. Híjole, a mí me sigue mareando, porque igual, no sé, en los servicios donde ustedes estén, habría que evaluarlo. Me comentaba algún compañero, ellos hacen cirugía electiva. Y dice, oye, ¿cómo cuánta mortalidad tienen? Antes de saber yo esto. Y yo, por no quedarme callado, le dije, no, pues yo creo que debe ser como un 8%. Es muchísimo. A nosotros, nuestra mortalidad está en el 0.3%. Le digo, vergonzoso sería si son electivos. No estamos hablando de lo mismo, no es lo mismo. No, si vamos a comparar el éxito del trasplante de córnea contra el éxito del trasplante hepático, no, tampoco, no sean gandules. Siquiera hay que compararnos en el mismo sentido, que es lo que veremos en un momento. Por lo pronto, el valor del número. Quedémonos con eso de momento. El valor del número, el que le da poder a la ciencia. Porque nos da una sensación de mayor seguridad. Porque si yo le digo al mecánico, oiga maestro, fíjese que le traigo mi carro, tiene un ruido, ¿no?
como cuánto me sale, ¿no? La clásica, ¿cuánto me sale? A lo que les digan siempre súmenle otro 15 o 20% seguro, ¿eh? Pero bueno, el maestro me dice, barato, barato, barato. No, no es mucho. Híjole, maestro, yo quiero algo más de seguridad, güey. Porque ¿cuánto es barato para ti? ¿Cuánto es barato para mí? O el del taxi. El del taxi que le digo, ¿cuánto me cobra ahí al Centro Médico Nacional? No, barato, barato, lo que marque. Híjole, dame un número, porque requiero seguridad. Dame un número, porque si me dices son 10 pesos, vámonos. Si me dices son 300 pesos, me le echo caminando, no lo sé. El número nos da más seguridad. Y como médicos, cuando hablamos con números, nuestro argumento es más contundente. Por supuesto, la homenajeada del día de hoy, ¿no? Esta disfunción por una respuesta mal regulada ante una infección. Ya de entrada, híjole, desde la definición se ve que va a ser una cosa así. Ay, Diosito, porque son un montón de términos que así de verlos apantallan. Yo cuando quiero lucirme así con los alumnos les pongo esta definición y miren, todos se cuadran y se callan, se quedan quietecitos porque sé que asusta, por supuesto. Y si supieran todo lo que implica, híjole, nos sale peor desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista de las opciones de estudio, desde el punto de vista de las intervenciones. Híjole, es una cosa que es algo complejo, por supuesto. Estamos hablando de algo de lo más complejo. Bien decía el maestro Carrillo, espera hace un momento, esa respuesta inflamatoria sistémica que pues como concepto sigue vigente porque da una idea clara de que está todo el organismo luchando una batalla. Todo el organismo en cada uno de sus sitios, en los tejidos, en las células, en los líquidos. Es decir, problema muy complejo. Imaginen, si para yo poder saber cuánto me van a cobrar en el taxi, requiero que me den un número seguro para yo poder estar tranquilo. ¿Cómo será cuando alguien nos pidiera números de cada una de estas intervenciones? Es una cosa brutal. ¿Qué cosa es un marcador? En términos generales, algo más amable, es un medio objetivable. Eso ya es importante, que sea algo objetivo, que salga de la discrecionalidad, que nos sirve para medir, para comparar un aspecto relevante de algún comportamiento clínico en este caso. Un marcador, entonces, tendrá que ser algo objetivo, que me permita medir para poder comparar. El marcador es un indicador de la evaluación. La evaluación es un proceso de revisión para mejorar. Fíjense en esto. La evaluación revisa lo que está haciendo para mejorar. No hay mejora sin evaluación. Bueno, podría haberla, pero sería así un tanto a la serendipia, entonces sería un tanto torpe. Si hay evaluación, se puede mejorar. Ese es el mensaje. Los marcadores nos sirven para evaluar justamente. En términos generales, tenemos biomarcadores, que son sustancias específicas, o tenemos escalas fisiológicas, ¿no?
la suma de diferentes variables, de diferentes parámetros, ¿no?, sometidas a un algoritmo y nos dan un cierto indicador, en términos generales. Un biomarcador, dice, es una molécula biológica, ¿no?, alguna cosa biológica, que debe poderse medir, claro, estamos diciendo que debe ser algo objetivo, necesitamos poder medirlo de manera sistemática y precisa, que sea igual para todos. Y puede ser un indicador de un cierto diagnóstico, de un cierto pronóstico o de algún resultado. Eso es así en términos generales, un biomarcador. Y entonces, claro que ante esto decimos, híjole, molécula biológica, ¿cuántas moléculas biológicas podríamos tener disponibles para poder medir algo que nos indicara diagnóstico, pronóstico o resultados? Pues desde luego el número es altísimo. Y siempre se habla de un cierto biomarcador ideal, ¿no? Así, ¿quién sería el figurín de los biomarcadores? Primero, que fuera fácil de medir, porque eventualmente si el biomarcador implicara tomar cadmio en lágrimas, como decíamos, híjole, pues así como que tomar la muestra, pues va a estar difícil, ¿no? Como para poder tomar el biomarcador, primero que sea fácil de medir, ¿no?, que sea amigable en su evaluación, que no sea técnicamente muy complejo, porque en un momento determinado, voy, ya me están acelerando, 2 segundos, que técnicamente no sea muy complejo, que sea barato, que tenga alta sensibilidad y alta especificidad, y que cuantifique el proceso en ausencia de signos clínicos. Es decir, que no nos dejemos llevar por la cuestión subjetiva antes que por el marcador. En cirugía se nos da mucho, no voy a patear el pesebre, no pretendo eso, no estoy ofendiendo, estoy definiendo cómo lo hacemos los cirujanos. Y frecuentemente los cirujanos, nuestro marcador de evolución es, pero está blandito, estamos en orden. Cuando que a lo mejor, híjole, blandito o durito, volvemos otra vez. ¿Cuánto es blandito y cuánto es durito? Cada quien debemos tener así como nuestra idea de blando y duro. Entonces, mejor guiarse por el biomarcador, que es una medida objetivable. Por ello es que en caso de contar con un biomarcador, no requeriríamos de tantos de los signos clínicos. Porque por supuesto, claro, dentro del proceso, esta imagen muy famosísima, pero que es muy ilustrativa de todo lo que implica el proceso séptico, ¿no? Claro, en cada uno de estos aspectos podríamos encontrar ahí biomarcadores. Y claro, hay los consentidos. Los consentidos porque han mostrado utilidad y han mostrado que pudieran ser en gran medida esos ciertos marcadores ideales, algunos de ellos. Porque en un momento determinado, claro que podríamos tener una multitud de biomarcadores y de formas de medirlos, y algunos más elaborados que otros, algunos que evaluaran la función circulatoria, otros que evaluaran la respuesta, otros que evaluaran los tratamientos. Sí, todo esto inclusive a nivel celular, sí, por supuesto, pero esto los hace más complejos cada vez, menos accesibles a quienes estamos en las huestes, quienes estamos con el enfermo, que requerimos en ese momento. Lo requiero en ese momento porque ahí me lo están preguntando. ¿Cómo le va a ir, doctor? Lo requiero ahí. Está muy bien que se siga realizando toda esta investigación porque eso nos va a nutrir en algún cierto momento, pero requerimos algo más amigable,
al menos los clínicos. Porque desde luego, claro, quisiéramos certezas, pero la realidad con trabajos nos da probabilidades, fíjense. Con trabajos nos da probabilidades, que ya es bastante, ¿eh? Ya el hecho de que nos pueda dar una probabilidad, ya podemos decir, bueno, una probabilidad a favor de 60 es mejor que una probabilidad a favor de 10, ¿no? Bueno, ya es bastante bueno, pero difícilmente nos da certezas, difícilmente. Claro, tener en mente que cuando hablamos de sensibilidad, decimos, porque esto, cada que evaluamos un marcador, tenemos que saber, bueno, qué tanto, con qué probabilidad ese marcador identifica como enfermo al que está enfermo, ¿no? Que dice, este está enfermo, sí está enfermo, su sensibilidad. O qué tanto identifica como no enfermo al que no está enfermo, su especificidad. Para esto, tendríamos que saber ese cierto biomarcador, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Qué mide? ¿Está midiendo qué tanto va a fallar el riñón? ¿Está midiendo qué tanto se va a morir el paciente? ¿Está midiendo cuánto funciona el antibiótico? Es decir, los biomarcadores tienen especificaciones de la utilidad a la que van referidos. Difícilmente habrá un biomarcador que sirva holísticamente para todos los parámetros que quisiéramos. Y entonces tendríamos que saber de esa sensibilidad y esa especificidad orientada a qué es lo que debemos preguntar cuando nos dicen, mire, le tengo esta nueva prueba que le puede determinar a usted la eficacia del tratamiento antibiótico. Ah, excelente, me está hablando de cuánto funciona el antibiótico. Le tengo esta prueba que le puede predecir cuántos se van a morir. Ah, me está diciendo que la orientación es hacia la mortalidad del enfermo. Mire, este marcador le puede decir qué tanto riesgo tiene de que hay que volverlo a operar. Ah, bueno, la orientación es hacia las reoperaciones. Entonces, cuando evaluamos un marcador, un biomarcador, una escala, conocer su sensibilidad, su especificidad y su orientación. Pierracos era nuestro héroe personal, porque cuando iniciábamos con esto, por ahí del 2010, él hizo una recopilación de todos los biomarcadores que encontró, todos los biomarcadores. Y en ese tiempo, pues él hacía su reporte, reportó 3.300 publicaciones y encontró 178 biomarcadores. De estos, solamente 3 eran como confiables, ¿no? Así, de acuerdo a lo que él publicó en el 2010. De hecho, lo seguíamos y replicábamos un par de sus estudios, o de sus sugerencias. Y en el 2020 hace una nueva revisión. Dice, bueno, ya pasaron 10 años, ¿no? Yo creo que estaría bien echarle otra ojeada, a ver cómo han cambiado los biomarcadores. Y en el 2020 reporta 5.300 referencias, 258 biomarcadores. 258. Es una brutalidad, porque al final de cuentas son muchísimos, pero en la vida diaria, ¿cuáles ocupamos? ¿Cuáles sirven? ¿Para qué sirven? Y él mismo dice, bueno, pero miren, de estos 258 biomarcadores, la mayoría se han hecho, tienen menos de 5 estudios que los avalen. 5 estudios para un biomarcador ya sugerido. Dice, en el 31% de ellos solo había un estudio, prácticamente solo la descripción del biomarcador. Dice, fuera de la PCR y de la PCT, 26 de ellos
no tenían estudios de más de 300 casos. Híjole, como que esta cuestión de los biomarcadores entonces también está difícil, así como creerles cuando nos dicen, ¿sabe qué? Está la presepsina, doctor, presepsina es lo de hoy. Doctor, CD65, ese es el biomarcador por excelencia. Híjole, CD65, ¿cuántos casos incluyeron en tu estudio de tu biomarcador? ¿Cuántos estudios hay? Es decir, hay que ser muy críticos cada que nos presentan un nuevo biomarcador, porque los hay, claro, PCR, PCT, leucocitosis, están probados ya, tienen ya un sustento fuerte, incluido el que les damos en la vida diaria. Pero fuera de ellos, el lactato, que nos comentaba también la doctora Morales Gámez, también, o sea, son marcadores que ya están muy, muy firmes, tienen mucho sustento en lo teórico y en lo clínico, pero fuera de ellos todavía no tenemos así como algo más confiable, al menos para la vida diaria. Y dice, 40 de ellos han sido comparados, claro, pues contra las campeonas PCR y PCT, y dice, solo 9 mostraron tener un buen valor diagnóstico comparado con estas. Solo 9 de 258. Es decir, el mundo de los biomarcadores, pues es una cosa que de entrada suena bonito, está dominguero así para chacharearlo, pero para la aplicación en la vida diaria está difícil, está difícil. Y porque desde luego, además del biomarcador, debemos conocer cuál es el enfoque, para qué lo queremos. Es decir, un biomarcador que nos sugieren, orientado para escalar o desescalar antibióticos, como puede ser procalcitonina, pues tal vez tenga alguna posibilidad de predecir mortalidad, tal vez, pero hasta que no se pruebe en un estudio, pues no podemos solamente aventurarlo en ese sentido. Los biomarcadores se pueden emplear con estas orientaciones. Ya lo decía el doctor Godínez hace un momento, con fines de diagnóstico, de pronóstico, de detección temprana, de estratificación de riesgos, de respuesta al tratamiento. Teranóstico es un término que por ahí lo emplean mucho últimamente en sepsis, el teranóstico, ¿no? Así como que quieren hacer un neologismo aquí de pronóstico diagnóstico con terapéutico, teranóstico. Bueno, o bien para optimización de pruebas. Son las utilidades o las... Uy, ya listo, ya, ahí estoy. Y entonces, frecuentemente, más que biomarcadores per se, somos más a emplear escalas fisiológicas o escalas de marcaje clínico, por diferentes circunstancias, son más accesibles en la vida diaria clínica, más que el biomarcador. Desde luego, ya lo decíamos, deben evaluarse en su contexto, porque no son recetas absolutas, que además también habría que ver qué tanto se aplica a este grupo que estoy estudiando o a los pacientes que yo atiendo, porque eventualmente pueden no ser aplicables a casos específicos. Nosotros hemos hecho algunos ensayos, algunos intentos, son estudios muy humildes, pero tratando de ver si es que podemos aprovechar algo de estas sugerencias para ver qué tanto se pueden aplicar en nuestra población, tanto en biomarcadores como en escalas de evolución clínica. Lo hemos hecho, pero todavía así apenas balbuceado, todavía no podemos nosotros concluir de que nos sirven o no nos sirven, porque no teníamos todavía como la confirmación de estas sugerencias que hemos hecho. Yo les decía que la segunda parte que les traía yo era un exhorto. La primera era una reflexión de cómo es este mundo de los biomarcadores o de las escalas de evolución. La reflexión, el exhorto es de que en términos generales no hacemos registro de los casos, no hacemos seguimientos de los casos. No es raro que tengamos un caso y lo tengamos cortado o no sepamos de la evolución.
Es una cosa de todos, porque nos gana la vida diaria, a todos nos gana la vida diaria. Pero de momento no registramos, no evaluamos, nos dejamos llevar por lo que nos dice la literatura, lo cual está bien, pero tal vez sería mejor si nosotros tuviéramos nuestro propio registro. Ese es más bien como un exhorto para esto, porque eventualmente nosotros, aplicando lo que nos dicen, podríamos obtener cifras parecidas a la literatura. Podríamos decir, bueno, sí, mira, obtuve unas curvas muy buenas, pero podría ser que en el caso, por ejemplo, de procalcitonina, obtuviéramos esto. Nos dicen que el nivel va de 3 a 5 nanogramos, y entonces, ¿qué hago yo con los que tienen 100 o 150 o 200? Híjole, porque estos son los que me salen. O sea, tal parece que la procalcitonina, en el caso de los pacientes quirúrgicos abdominales, pues a lo mejor debe tener otras orientaciones, pero no me da lo que dice la literatura. En términos generales, casi, y como se los dije, esto es un ejercicio, primero de reflexión, de conocer cómo manejar un biomarcador. Primero, ¿qué cosa es? ¿Cómo manejarlo? No perder de vista que requerimos saber su sensibilidad, su especificidad y su orientación. Y después, que no es una cuestión de que así como lo recibo, yo lo aplico, porque pueda no servirme para mi población. Y segundo, el exhorto a que estas cosas deberíamos estarlas haciendo nosotros, porque al final de cuentas, cualquier molécula podría ser un biomarcador. ¿Sirve o no sirve? La albúmina, la glucosa, los neutrófilos, no lo sé, son biomarcadores, claro que pueden serlos, están descritos, pero nadie se ha tomado o nos hemos tomado la idea de ir registrando a ver si la glucosa le sirve para ver si me predice o no qué tanto se va a morir o no. Era ese casi el exhorto. Les agradezco, disculpen que me haya colgado otra vez, pero les agradezco mucho. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctor Gracida Mancilla, por esta excelente charla, sobre todo el entusiasmo que le impartió. Realmente se ve que, como todos los que estamos aquí, es un apasionado de la sepsis. Una excelente charla. Y bueno, quien está aquí, la escultura también es de Hipócrates. Ustedes saben, Hipócrates tiene diferentes manifestaciones, fue esculpido por diferentes escultores y bueno, esta es una de las diferentes. La historia de cuando fue el gran temblor del 85, la original quedó destruida, se cayó y se fracturó y bueno, que no se pudo reparar. Y esta es una copia real hecha por el escultor original que hizo la primera, que es un español. Entonces fue una comisión de notables en ese tiempo de la Academia de Medicina y le dijeron que si podía volver a hacer la escultura. Él ya estaba retirado y dijo que no, que él ya no se dedicaba a esculpir y que muchas veces no quiso. Pero ya después que le explicaron el motivo de por qué aceptó, y esta la volvió a hacer el escultor. Es brevemente la historia del Hipócrates que tenemos aquí en el recinto de la Academia. Y bueno, como bien dijo usted, doctor Gracida, los marcadores nos sirven mucho, pero hay que ser muy cautelosos, porque hay que combinarlos, como también bien comentó, con la clínica. Un marcador, un biomarcador, que no aplicamos relacionado al contexto clínico del paciente, pierde su fuerza. ¿Cuántos pacientes vemos que llegan con 20 de lactato, tienen sepsis, y bueno, se controla el problema y en un par de días tiene 5? O sea, esa es la dinámica de cualquier biomarcador que usamos, pero como bien dijo, están sujetos a la incertidumbre, ¿no? Y aunque algunos dan certeza objetiva, bueno, pocos son estos, como en esta última revisión que bien nos presentó, que de esa gran cantidad de 250 y tantos, 9 son los que son de utilidad y seguimos aplicando en la clínica. Y por último, doctor, lo invito a que cuando organice la carrera me invite. Digo, no soy corredor de fondo de un maratón, pero sí corro 10 kilómetros. Entonces, acabo de correr, esto porque es una reunión de amigos, la de la Cruz Roja ahora el domingo. Entonces, cuando organice la de la sepsis, ahí yo me apunto. Bueno, muchas gracias, doctor Gracida. Y a continuación dejo la palabra al doctor Anzoni Godínez Vidal para que presente a nuestra siguiente profesora. Sí, pareciera que todas las pláticas van de la mano, pero en realidad pues es tan heterogéneo que es difícil coordinarlo, pero los marcadores no correlacionados con la clínica pierden su fuerza, y esto es porque se necesita controlar
el disparador en sepsis. Este tema a continuación lo dará la doctora Gaby Gutiérrez, es la jefa de división del servicio de urgencias, es cirujana general egresada del Hospital General de México y es maestra en administración hospitalaria. Adelante. Bienvenido.